El show rojo ha evolucionado notablemente con el pasar de los años. Ya sea para bien o para mal, hay algo que siempre nos dejó: grandes superestrellas. Pero, ¿cuál de estas superestrellas ha sido la más importante en la historia de Raw? ¿Quiénes carrearon con este show? Si el Undertaker es sinónimo de SmackDown, ¿quién es sinónimo de Raw? ¿Qué es lo que, mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, las 7 superestrellas más importantes en la historia de Raw. ¡Corre video! Mi gente, once again, una vez más, pequeño recordatorio de que yo no tengo la verdad absoluta, solo es una manera de interpretar las cosas según las viví o las vi. Así que si tu opinión es distinta, está todo bien, puedes dejármela en los comentarios y así armamos el real debate. Ahora sí, let's go. Puesto 7, CM Punk. Comenzamos nuestra lista con CM Punk, un innovador y un ícono de la lucha libre moderna. Punk se convirtió en campeón de WWE por primera vez en 2011. Ustedes saben, Money in the Bank, Punk contra Cena, igual cine. Y aunque ganó el título, se fue y luego volvió a perder el título con un canjeo de Alberto del Río, finalmente recuperó el título, iniciando un reinado que duraría 434 días, uno de los más largos de la historia. Este reinado no solo fue notable por su duración, sino por cómo redefinió el título en una época donde la WWE necesitaba frescura. Su famoso Pipe Bomb en junio del 2011 rompió la cuarta pared y presentó un enfoque más realista y crudo. Este discurso no solo capturó la atención de los fanáticos, sino que también sentó las bases para una nueva era de storytelling en WWE. Sus rivalidades con nombres como John Cena, Del Río y Chris Jericho fueron fundamentales. La química con Cena en particular produjo algunos de los mejores combates en la historia de Raw, incluyendo su lucha en Money in the Bank en 2011, que se considera una de las mejores de todos los tiempos. Punk no solo fue campeón, se convirtió en la voz de una generación de fanáticos que deseaban algo diferente. El estilo de lucha de Punk, su forma de hablar y su disposición para desafiar el estatus resonaron profundamente. En resumen, CM Punk redefinió lo que significa ser una superestrella. Su legado sigue vivo en la forma en que los luchadores actuales abordan sus carreras. Número 6, Brock Lesnar. A continuación tenemos a Brock Lesnar, una bestia que ha dejado una marca en WWE. Lesnar ha sido campeón de WWE en varias ocasiones, destacándose por su reinado como campeón universal. Su presencia y estilo de lucha han convertido cada defensa en un evento especial. Y sí, yo sé que me van a decir que era part-timer y todo. Sin embargo, Lesnar carreó en una época de transición. Sus victorias sobre leyendas como el Undertaker y John Cena han solidificado su estatus. La lucha en WrestleMania 30, donde Lesnar rompió la racha invicta del Undertaker, es un momento que será recordado para siempre. Y la victoria de Lesnar también sobre Super Cena en SummerSlam de ese mismo año lo terminó de consolidar como una magna estrella de Raw. De igual manera, sus rivalidades con figuras como Seth Rollins y Roman Reigns también generaron mucho interés y grandes audiencias, mostrando su capacidad para atraer a los fanáticos y hacer que la gente vea con distintos ojos a Seth y Roman, que en ese entonces eran superestrellas emergentes. La llegada de Lesnar a Raw trajo una nueva era de intensidad. Su imagen de bestia y su estilo dominante han elevado el nivel de competencia en WWE. Sin duda, Brock es uno de los luchadores más influyentes en la historia de Raw y su legado se sintió en cada aparición, en cada show. Gente, a partir de este punto siento que las demás superestrellas están muy igualadas. O sea, me costó más elegir en qué puesto ponerlos, ya sea por gustos o preferencias personales, o por momentos que han tenido. Entonces, cualquiera de estos tranquilamente puede ser el número 1 o el número 5 en cualquier top. Así que igual espero soporte en los comentarios o cómo los ordenarían, o si los pondrían tan arriba, no sé. Y ya que está por ahí en los comentarios, de verdad, no olvides darle like al video y suscribirte, eso me ayuda bastante. Bueno, no momento más, seguimos. Puesto 5.
5, The Rock. En este lugar pongo a La Roca y ya te explico por qué. La Roca es 10 veces campeón mundial y su carrera en Raw está lleno de momentos memorables. Todos sabemos que es un tipo carismático y su habilidad en el micrófono lo convirtió en un favorito del público. Y también ya sé que me vas a decir que La Roca también es SmackDown y todo eso. Yo sé, tranqui, ya hice un video de top de SmackDown donde lo menciono, pero lo veo más como una superestrella de Raw y acá te explico por qué. Las rivalidades que tuvo La Roca, por ejemplo, con nombres como Stone Cold Steve Austin y Triple H, fueron fundamentales para el éxito de la Attitude Era. Esos combates que terminaron en WrestleMania y otras plataformas son parte de la historia de la lucha libre en general. La Roca fue fundamental para llevar a Raw a nuevas alturas durante la guerra de los lunes por la noche contra WCW. Y aunque La Roca pues pasó a Hollywood, su regreso a Raw antes de WrestleMania 28, donde enfrentó a John Cena, trajo de vuelta el brillo de los días dorados de WWE. Y amigo, estamos hablando de una época donde el producto estaba bajo. La Roca no solo fue un luchador, fue un fenómeno cultural. Su capacidad para conectar con los fanáticos llevó a nuevas alturas en la Attitude Era y en esa época de transición. El legado de La Roca sigue vivo tanto dentro como fuera del ring. Su influencia en la lucha libre y el entretenimiento es innegable. Incluso este último año, la aparición que hizo La Roca en Raw contra Cody Rhodes previo a WrestleMania XL fue simplemente cine. Un capo el jefe final. Puesto 4, Triple H. En el cuarto lugar tenemos a Triple H, quien ha tenido múltiples reinados como campeón mundial y su influencia se ha sentido a lo largo de varias décadas. Ya sea como héroe o principalmente como villano, Triple H siempre estuvo a la cabeza de Raw. Es una de las figuras más influyentes en la historia de Raw, tanto dentro como fuera del ring. Triple H fue líder de la facción The Generation X, que redefinió lo que era ser un heel en Raw, y posteriormente dominó el programa durante la era de la Ruthless Aggression como el asesino cerebral junto a Evolution. Como miembro fundador de DX, Triple H ayudó a revolucionar el entretenimiento en WWE. Esa química que tenía con Shawn Michaels creó momentos inolvidables, tanto en sus promos como en sus rivalidades, y víctimas de ellos pues obviamente fueron Stone Cold, La Roca, por darte nombres así rápidos, y sí o sí tenemos que hablar también de Bret Hart. Estos momentos marcaron un hito en el programa. En la era de la Ruthless Aggression, Triple H dominó como líder de Evolution junto a Randy Orton, Batista y Ric Flair. Su reinado como campeón mundial durante esta era fue monumental, aunque sí, se sentía que nunca iba a perder ese título, pero pues o sea, ustedes saben, lo recuperaba cada rato. Y también en esta era, en la Ruthless Aggression, tuvo enfrentamientos épicos como con Shawn Michaels, Batista, y luego en la PG era con Randy Orton, cosa que llevó a definir un antes y un después en Raw. Puesto número 3, Shawn Michaels. The Heartbreak Kid. Shawn Michaels ha sido una figura central en la historia de Raw, tanto en sus primeros años como en su regreso en la década de los 2000. La habilidad que tenía Shawn Michaels para robarse el show en cada combate lo convirtió en una de las superestrellas más queridas y respetadas en el programa. El regreso de Michaels en 2002 lo llevó a un feudo épico con Triple H, y amigo, esa rivalidad tienes que verla sí o sí. Tengo un video el cual puedes pasar a verlo. De igual manera, el papel de Michaels en el junte otra vez de The Generation X junto a su compadre del alma Triple H fue un elemento destacado en Raw durante los años 2006 a 2009. O sea, después de casi aniquilarse entre los dos, ambos fueron un símbolo de unión y redención. Michaels protagonizó algunos de los mejores combates en la historia de Raw, enfrentando a talentos como Chris Jericho, John Cena, Kurt Angle, Edge, etc. Y los que te estoy mencionando fueron durante su segundo run en WWE. Shawn Michaels elevó el nivel de la lucha libre con su habilidad y carisma. El chico rompecorazones ha dejado una huella que va a ser difícil de superar en la historia de WWE, sobre todo en Raw, agregando que es la única superestrella de Raw que nunca fue drafteada a SmackDown. Puesto número 2, Randy Orton. Randy ha sido una fuerza constante en Raw durante casi 2 décadas, desde sus días en Evolution hasta su carrera como Legend Killer y luego como The Viper. Orton ha dejado su huella en Raw con innumerables momentos épicos. Orton ha ganado múltiples títulos mundiales en Raw, y si hablamos de rivalidades, su rivalidad con John Cena es una de las más largas
largas y destacadas en la historia de Raw, el bien y el mal. Amigo, lo que Orton podía ofrecer como villano simplemente se encontraba a otro nivel. Cada una de sus facetas y su evolución lo terminaron de destacar como el heel máximo en Raw. Para que te hagas una idea de lo tan increíble que era Orton como heel, hizo que Vince McMahon, uno de los villanos más grandes en la historia, sea face, amigo. No, fue demasiado. Además de la rivalidad con Cena, también tuvo rivalidades memorables con leyendas como Triple H, que ya lo mencioné. También la rivalidad que tuvo con Daniel Bryan estuvo buena. Estas rivalidades no solo han ofrecido combates emocionantes, sino que también han contado historias profundas que han resonado con los fanáticos. El estilo de lucha de Randy combina técnica y poder, y junto a su famoso RKO lo convierte en uno de los luchadores más emocionantes de ver. La forma en que ejecuta su finisher ha creado momentos icónicos en la historia de la lucha libre. Y a medida que ha continuado su carrera, Orton ha pasado de ser un mentor para la nueva generación de luchadores, compartiendo su experiencia y conocimientos en el ring. Randy Orton es una de las superestrellas más importantes en la historia de Raw, debido a sus impresionantes logros, su capacidad para adaptarse y evolucionar, su habilidad para contar historias y el legado que ha venido formando en WWE. Y en el primer puesto, amigo, tengo un empache. Número 1, John Cena. John Cena es considerado una de las superestrellas más importantes en la historia de Raw. Amigo, Cena ha ganado el campeonato mundial 16 veces, empatando el récord con Ric Flair. Esta hazaña no solo subraya su destreza como luchador, sino que también resalta su consistencia en la élite de WWE. Cena ha sido el rostro de Raw, de WWE en general, por casi 2 décadas. Su presencia constante en Raw y en eventos principales ayudó a redefinir la marca y a atraer a una nueva generación de fanáticos. Yo creo que muchos niños que crecieron durante la era PG ahora ven a Cena como uno de sus superhéroes máximos. Yo necesariamente no crecí en la era PG, pero considero a Cena un ídolo máximo en cuanto a mensaje y en cuanto a superación. Cena también es conocido por sus habilidades en el micrófono y obviamente nos ha regalado algunas de las promos más memorables en la historia de la lucha libre. Asimismo, ha tenido rivalidades icónicas con luchadores como Randy Orton, Edge, Shawn Michaels y, sin ir tan lejos, Bray Wyatt. Estas rivalidades no solo han proporcionado combates espectaculares, sino que también han contado historias profundas y emocionantes que han mantenido a los fans con ganas de querer ver más. A lo largo de su carrera, Cena ha evolucionado como luchador y personaje, desde su inicio como un rapero hasta convertirse en un héroe para todos. Cena es una de las superestrellas más importantes en la historia de Raw, debido a su impresionante trayectoria, su habilidad para conectar con los fanáticos, su impacto cultural y su compromiso tanto dentro como fuera del ring. Su legado perdurará en la historia de la lucha libre y en el corazón de sus seguidores. Y compartiendo el primer puesto, también tenemos a Stone Cold Steve Austin. Stone Cold fue una figura central, sino la más importante en la Attitude Era, un periodo que revolucionó la lucha libre. Su carácter rebelde y su enfoque sin restricciones ayudaron a redefinir lo que significa ser un luchador en esa época. Todos sabemos que Stone Cold era sinónimo de actitud. Sus rivalidades con Vince McMahon, La Roca y Triple H son algunas de las más memorables en la historia de la lucha libre. Y obvio, todas estas rivalidades ocurrieron en Raw. La historia entre Austin y McMahon en particular es un clásico que ayudó a atraer a millones de espectadores a Raw. Austin poseía un carisma excepcional que resonaba con los fanáticos. La promo de Austin 316 se convirtió en un fenómeno cultural y sigue siendo uno de los lemas más reconocidos en la lucha libre. Amigo, Austin era un maestro en promos. Su habilidad para improvisar y conectar con la audiencia a través de su estilo de hablar directo y provocador lo convirtió en uno de los mejores en el micrófono. Y a pesar de las lesiones y desafíos que enfrentó a lo largo de su carrera, Austin siempre encontró la manera de regresar y mantener su estatus como una superestrella principal. La popularidad de Stone Cold contribuyó significativamente al aumento de las ventas en mercancías y a las calificaciones de WWE en televisión. Su imagen ayudó a atraer un público más amplio, impulsando la expansión de la marca. La influencia de Stone Cold Steve Austin fue fundamental para que la WWE superara a su competencia como WCW durante la guerra de estas compañías. Stone Cold es una de las superestrellas más importantes en la historia de Raw y en WWE en general. Y
hasta acá el video de hoy, mi gente. Me gustaría también mencionar a Vince McMahon, que pues fue el gran villano en la era de la Latitud, y pues junto a Stone Cold catapultaron lo que fue Raw a otro nivel. Y pues el resto de menciones me gustaría que las hagan ustedes, la verdad. Este espacio es para que se expresen, y si se me pasó alguna superestrella, me lo hagan recordar, así como que siempre me olvido de JBL en los tops. Y abro el debate humildemente, abro la pregunta que tal vez va a dividir a todo el fandom: ¿cuál show ha sido mejor a lo largo de la historia? ¿SmackDown o Raw? Yo tenía pensado hacer un video de eso, pero creo que en solitario no estaría chido, así que invito humildemente a los demás creadores de contenido del mundo de las luchitas que estén interesados en una edición especial para un podcast con el tema de cuál show fue mejor. Me pueden escribir por acá en los comentarios para quedar en contacto, o en alguna de mis redes sociales que están en la descripción. Y pues ya está, sin nada más que decir, ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah ahí. Give me a hell yeah.